Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales y nuestro corazón, haz que entendamos tu palabra y sobre todo que la hagamos por obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cautivos a tu palabra y a la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y que el demonio no se robe nada, que tengamos como un incremento en nuestra espiritualidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, vamos a leer, y Señor, que no sea yo, sino seas tú hablando a las vidas y a los corazones de las personas a las cuales les hablamos o nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 71:3 dice: eres la roca de refugio, a donde recurro continuamente, eres mi fortaleza. Bendito sea Dios. Él es nuestra roca de refugio, sí. Recurrimos a toda hora del día, que ya me enfermé, que ya me pasó un problema, que por favor esto, por favor el otro. Recurrimos continuamente a esa roca de refugio, porque luego vemos que entre las personas que nos rodean, pues luego no tienen, pues no pueden saciar la necesidad que tenemos de Él. Y Él es nuestra fortaleza, porque nos hace fuertes. Bendito sea Dios. Alabado sea por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces empezamos desde el día de ayer a hablar acerca de características del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces, pues les decía algunos de los milagros, y pues el día de hoy vamos a continuar un tanto más, porque hablar de Jesús es hablar mucho tiempo, pero yo espero abatir la mayoría de las cosas que se pueden hablar de Él, porque pues se puede hablar demasiado más. Les voy a pedir que mientras estemos hablando de Jesús, pidan porque se revele a sus vidas. Y en este momento vamos a decirle: Señor, te pedimos que te reveles a cada vida y a cada corazón, así como algún día te revelaste a mí. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes de empezar, les voy a comentar que yo tenía una relación con el Padre desde niña. Yo lo adopté como mi papá. Yo le decía: papá, tú eres mi papá, ¿verdad? Yo necesito un papá, porque no tenía muy buena relación con mi papá, aunque sí lo tuve. No tenía muy buena relación con él. Entonces, pues gracias a Dios sí conté con un papá. Pero les digo, yo necesitaba todavía más de un papá, y pues por eso le decía a Dios: tú vas a ser mi papá. Y entonces allí se fue todo espíritu de orfandad de mi vida. ¿Por qué? Porque lo adopté a él como papá. Y pues al hijo no tenía ya una relación con él, porque yo lo veía así como que nunca me gustó mucho la sangre y esas cosas. Entonces yo lo veía crucificado, y yo decía: bueno, ¿por qué dicen que vino a pagar nuestros pecados? ¿Por qué dicen que bueno, tantas cosas de Jesús? ¿Y por qué tuvo que morir de esa manera? Se me hacía terrible. Entonces, pues le empecé a pedir, ¿verdad? Porque me acuerdo que cuando yo me casé con mi esposo, él me decía: se piden las cosas en el nombre de Jesús. Y yo nunca las había pedido en el nombre de Jesús. Y bueno, ya les he leído varias veces esas escrituras, ¿verdad? En donde las cosas se piden en el nombre de Jesús, porque no hay otro mediador más que Él. Entonces, en el momento en que yo aprendo esto, yo empecé a pensar: bueno, yo necesito tener una relación con Él por una sola razón, porque no lo entendía. Entonces necesitaba yo tener una relación con Él, de tal forma que pues así fue. Empecé a tener una relación con Él hasta que bueno, yo pedía, como decía la Biblia que pidiera, más en la práctica, yo decía, había un vacío dentro de mí. Yo no sé por qué lo tengo que pedir así, pero digamos, soy obediente a la Escritura y es lo que voy a hacer. Y entonces fue hasta que un día, después de pedir mucho, Dios me reveló pues la crucifixión, la vida, el ser del Señor Jesús, todo lo que nos abrió de camino. Fue una revelación para mi vida, que realmente no paraba de llorar, 3 horas de llorar. Y con el profeta Zacarías, fíjense que hay una escritura que dice que lo lloraremos como cuando se pierde el hijo primogénito.
Y créanme que pues sí, fue así, o sea, realmente estoy muy agradecida con él. Realmente solo cuando Dios lo revela a uno, su ser, es cuando uno empieza a tenerle honra, le da gracias, le entiende su vida, ¿verdad? Le delega su vida. ¿Por qué? Porque entiende uno todo lo que nos llevó, lo que llevó el sacrificio del Señor Jesús. Bueno, entonces ya que les expliqué bueno, vamos a ver su desempeño, por ejemplo, con los fariseos. Es persuasivo, discernidor, seguro, inteligente y creativo, porque cada respuesta que les daba, ¿verdad? Ellos querían hacerlo tropezar y les daba respuestas realmente muy inteligentes. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo del tributo al César, ¿se acuerdan? A ver, enséñame una moneda, ¿cara de qué tiene? Pues del César, pues entonces dele a César lo que es de César, ¿verdad? Y ¿saben? Era porque la pregunta era, ¿está bien dar impuesto al César? Y pues es como, pues dénselo, ¿verdad? Es de él, son sus monedas, dénselo. Entonces, y bueno, otra vez, ¿no? Por ejemplo, lo del Juan el Bautista, ¿de quién venía el poder, verdad? A él, que quién lo acreditaba para que hiciera las cosas que él hacía. Y entonces él le dice, bueno, yo les respondo, si ustedes responden, Juan el Bautista, ¿de dónde obtenía el poder? ¿De quién lo había enviado? Y entonces ellos dijeron, chispas, si decimos que los hombres, pues nos van a colgar aquí porque van a decir, híjole, nosotros creemos que era un profeta, le iban a decir las personas. Y si decían de parte de Dios, bueno, entonces ¿por qué no se fueron a bautizar? ¿Por qué no se arrepintieron? Y bueno, así dijeron ellos, ¿saben qué? No sabemos. Y entonces él les dijo, pues entonces yo tampoco les voy a decir de dónde viene el poder, con el cual yo hago todo esto, ¿verdad? Ni quién me manda. Entonces, así es, lo vemos, les digo, persuasivo, discernidor, seguro, inteligente y creativo. Y pues bueno, en cuanto a los días de ayuno y caminar por todo el país, estar orando, disciplinado, fiel y perseverante, sí, porque él vemos en varias escrituras cómo oraba por la mañana, oraba por la noche y realmente muchas veces no tenía tiempo ni para comer, ni una gota de orgullo en las tentaciones, por ejemplo. Entonces, realmente muy disciplinado, fiel y perseverante, fiel a Dios, perseverante porque no falló ni un día, ¿verdad? Y disciplinado porque pues solo con disciplina se pueden lograr tales proezas. Discreto, cuando él le decía no se lo digan a nadie, hacía sus proezas y decían por favor no se lo digan a nadie. Eficiente, porque cumplió a cabalidad toda su encomienda que Dios le dio. Él, hagan de cuenta que los profetas dijeron tanto de él, yo aprendí mucho en los profetas porque vi todo lo que se había dicho de él y los invito a cuando puedan lean a los profetas. A la primera realmente no se le entiende, a medida que va uno leyendo el libro de los profetas una vez, otra vez, eso está en la Biblia, empieza con Isaías y entonces empieza uno a leer a los profetas y va uno descubriendo, Miqueas dijo que iban a nacer en Belén, Isaías dijo que iban a nacer de una virgen, así diferentes situaciones, ¿verdad? Zacarías dijo, ¿verdad? Que lo iban a vender en 30 monedas, y bueno, cada uno va aportando, ¿verdad? A la vida de Jesús y fue cumpliendo todas y cada una de las situaciones que se dieron en su vida. Así es que muy eficiente en el cumplimiento. Y bueno, creo que hasta allí vamos a hablar el día de hoy. Todavía nos falta mucho más por ver, porque pues hizo demasiado en su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te volvemos a solicitar que cada uno de los oyentes tenga la experiencia de ti, que tenga esa experiencia de tu sacrificio, de lo que dio como resultado tu sacrificio, el que vinieras a plantear el pacto, el que lo cortaras, el que todos los beneficios que nos diste a través de eso y que siguen vigentes. Gracias, Padre, gracias, Señor y Dios. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre que está sobre todo nombre y es el de Cristo nuestro Señor. Amén.